Esther, y pasado mañana, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer, con una serie de actividades abiertas a la ciudadanía para reivindicar derechos y dar visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias. También para conocer los últimos avances en investigación, de los que vamos a hablar ya con el doctor Javier Olazarán, director de la Unidad de Trastornos de la Memoria de HM Hospitales. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ana. Bueno, el lema de este año es Igualando Derechos, porque según avanza la enfermedad y sus consecuencias, los derechos de las personas con Alzheimer se ven limitados. Doctor, ¿qué es el Alzheimer y por qué resulta tan devastadora para los pacientes y familiares? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, se produce una pérdida progresiva de neuronas en el cerebro, que son las unidades que transmiten, digamos, y elaboran la información, y que tiene que ver con las capacidades cognitivas, es decir, las funciones más elevadas de la especie humana, ¿no? Y esto produce una pérdida progresiva de estas capacidades y, por tanto, es la pérdida realmente de lo más valioso que tiene el individuo humano, que es la memoria, el razonamiento, la capacidad del lenguaje, etcétera. Doctor, ¿siguen sin conocerse las causas de ese deterioro en el cerebro? Bueno, las causas últimas quizás no las sepamos con precisión, pero sí sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo en el cerebro, y eso esperamos que nos vaya a permitir modificar ese sustrato, digamos, patológico. Es una historia de dos proteínas, una pequeña que llamamos péptido, que es el famoso amiloide. Cada vez oirán hablar más del amiloide porque están próximos a aparecer los fármacos que tratan de limpiar precisamente este amiloide del cerebro. Es, digamos, como una arenilla que se va depositando entre las conexiones neuronales, y esto da lugar a la pérdida de lo que sería el esqueleto de la neurona, que es la otra proteína, la proteína tau, que es la que conforma ese esqueleto. Entonces, al final, esa anomalía de proteínas se va extendiendo a lo largo del cerebro, y es lo que explica la pérdida neuronal y de capacidades cognitivas, por tanto. ¿Cuáles son los síntomas que deberían llevar a una consulta? Deben ser olvidos persistentes, es decir, todos tenemos despistes, hay personas que tienen mejor y otras peor memoria, pero se trata de personas que de una manera sistemática, repetida, olvidan las cosas que han pasado, olvidan las cosas que le han dicho, y esto no ocurre de siempre, sino que esto ha empezado a ocurrir en los últimos años y además ha empeorado en el último año o 2 años. Estas son las personas que nos deben realmente alertar y a las que debemos llevar al médico para que él les evalúe, vea si hay otras causas o no de esa pérdida de memoria, y si no las hay realmente, al final pues haga las pruebas pertinentes para ya diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, que a día de hoy se puede diagnosticar ya con total precisión cuando solamente existen esos pequeños problemas de memoria. ¿Tiene un componente hereditario? Sí lo tiene, pero no necesariamente quienes han tenido un familiar con Alzheimer lo van a desarrollar, porque es un modelo que llamamos multicausal. Tiene que ver los genes, pero tiene que ver también el entorno, tiene que ver el estilo de vida y tiene que ver también la comorbilidad, es decir, las otras enfermedades que pueda tener el paciente, sobre todo los factores de riesgo vascular, la hipertensión, la diabetes, el haber fumado, el exceso de alcohol. Es decir, es un modelo de muchas causas, las cuales la causa genética también desempeña un determinado papel, pero, como digo, no determinante. ¿Se ha demostrado la relación entre un sueño de poca calidad y el desarrollo de la enfermedad? A ver, esto es una especie de mito urbano. Todos tenemos la sensación de que cuando hemos dormido bien esta noche estamos maravillosos. Y es verdad que el sueño profundo, en cierta manera, ayuda a limpiar esa arenilla que les he comentado, ¿no? La proteína pequeña, el amiloide. Pero no está demostrado que las personas que duermen menos o que duermen mal desarrollan Alzheimer. Al contrario, es posible que sea más bien al revés. La neurodegeneración asociada al Alzheimer ya empieza a fragmentar el sueño y a producir, por tanto, un sueño de peor calidad. Y, doctor, ¿todos los tratamientos disponibles siguen centrados solo en detener el progreso de la enfermedad? Sí, a día de hoy no es sensato decir que vamos a curar el Alzheimer, y quien lo diga probablemente no está en sus cabales. Esto debe quedar muy claro para luego pues, no llevarnos a engaño o no frustrarnos más de lo estrictamente necesario. Los tratamientos al final van a intentar limpiar esas proteínas, eliminarlas,
para mantener una situación del cerebro razonable. El barco pierde algo de agua, pero vamos a intentar que el barco no pierda más agua de la que entra, es decir, que se mantenga. Esto es un poco el objetivo en el que estamos trabajando, y esperamos conseguir, es decir, una estabilización de la enfermedad en las fases iniciales en las próximas 1 o 2 décadas. Esta semana hemos conocido un informe que apunta que los golpes repetidos en la cabeza alteran las células cerebrales de los deportistas jóvenes. ¿Es verdad que esos traumatismos pueden llevar incluso a una demencia? Sí, pero son casos absolutamente excepcionales y no sería enfermedad de Alzheimer, sería otro tipo de proteínas similares que también se depositarían, aunque también producirían neurodegeneración. Es lo que se llamaba antiguamente la demencia pugilística, porque se vio primero en los boxeadores, pero esto es absolutamente excepcional. Lo que sí es cierto es que los golpes en la cabeza repetidos, o un golpe muy fuerte, o cualquier enfermedad que haya dejado una lesión cerebral, por ejemplo un ictus, sí que produce un mayor riesgo de acabar desarrollando enfermedad de Alzheimer, porque el cerebro tiene menos capacidad de reserva, menos capacidad de compensar los cambios neurodegenerativos. Por tanto, los golpes repetidos en la cabeza, sobre todo golpes fuertes y repetidos, sí que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, y por tanto pues hay que tener mucho cuidado, especialmente pues en las personas jóvenes que sufren muchos traumatismos asociados al deporte. Tenemos que mantener la esperanza en que surjan tratamientos, digamos, que por lo menos retrasen los efectos de la enfermedad tan devastadores. Sin duda. Sin duda ya los tenemos, ya hay tratamientos que estabilizan la enfermedad en las fases iniciales, los llegan a estabilizar durante unos años, y poco a poco han ido surgiendo nuevos. Como digo, dentro de unos meses ya estarán disponibles en nuestro país los fármacos para limpiar el péptido de amiloide. Después vendrán los fármacos para limpiar la otra proteína que está alterada, la tau, pero esto es un camino lento, pero está claro que es un camino que ya se ha iniciado, que ya no tiene retorno y que nos va a llevar a la estabilización de la enfermedad aproximadamente, esperamos, dentro de 1 o 2 décadas. Esos fármacos, doctor, que limpian las proteínas, digamos que se pueden administrar en cualquier fase de la enfermedad, ¿o es solo al inicio? No. Deben administrarse al inicio, por eso es tan importante la detección temprana, cosa que ya podemos hacer. Lo que pasa es que ahora no estamos haciendo demasiado hincapié en la detección muy temprana, porque todavía no están disponibles estos tratamientos. Pero desgraciadamente las personas que ya tienen una demencia avanzada no se van a beneficiar de estos tratamientos, porque también tienen sus riesgos. Por ejemplo, pueden desarrollarse pequeñas hemorragias cerebrales. Entonces, al final tenemos que sopesar el riesgo y el beneficio, y cuando ya la demencia ya está avanzada, debe primar claramente la calidad de vida, porque la posibilidad ahí de revertir el proceso neurodegenerativo o de estabilizarlo es ya muy baja, y el tratamiento, por tanto, no compensaría con los posibles riesgos asociados. Y para terminar, doctor, le voy a pedir consejos para cuidar nuestro cerebro. Consejos breves, claro. 3 cosas, simplemente: la dieta mediterránea, ensaladas, fruta de todos los colores, pescado, aceite de oliva, nueces, antioxidantes, etcétera, etcétera. Muy poquito alcohol, no fumar, mantenerse activo física y también intelectualmente, actividades estimulantes, variadas, que nos motiven, y cuidar todas las enfermedades que podamos tener, sobre todo los factores de riesgo vascular. Cuidar bien nuestra tensión arterial, nuestra diabetes si la tenemos, etcétera, etcétera. Javier Olazarán, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un saludo. 9:50, vamos.